Imagina estar al borde del abismo, contemplando los últimos momentos de tu vida. ¿Qué pedirías como tu último deseo? En este video exploraremos desde los deseos más simples hasta los más inquietantes de aquellos condenados a muerte. Desde la suntuosidad de una última comida rechazada hasta la simplicidad de un ritual vudú, cada historia revela algo profundo sobre la humanidad en sus momentos finales. El último banquete de Lawrence Russell Brewer. Lawrence Russell Brewer, un supremacista blanco cuyo nombre ha quedado marcado para siempre en la historia de los crímenes de odio en Estados Unidos, es el protagonista de una historia que, más allá de la brutalidad de sus actos, reveló un gesto final que sacudió a todo un país. Conocido por su odio visceral y su desprecio hacia la vida, Brewer fue condenado a muerte por su participación en el asesinato de James Byrd Jr. en 1998, un crimen que conmocionó al mundo por su violencia extrema y su motivación racial. Cuando llegó el momento de enfrentar su ejecución, Brewer, como muchos otros condenados a muerte, tuvo la oportunidad de pedir una última comida. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la magnitud del festín que solicitó: filetes de pollo frito cubiertos de salsa, una hamburguesa con queso y tocino, fajitas, una pizza para amantes de la carne, helado de vainilla con arándanos, y eso solo para empezar. La lista de alimentos era tan larga y variada que parecía salida de una película, algo que muchos interpretaron como un intento de disfrutar de un último placer antes de la inyección letal. Lo que dejó atónitos a los guardias y a los medios de comunicación no fue tanto el pedido en sí, sino lo que sucedió después. Imagina esto. Después de que se le presentara toda esa suntuosa comida, Brewer simplemente se negó a tocar un solo bocado. Así es, rechazó por completo el banquete que había solicitado, un gesto que dejó a todos sin palabras. ¿Por qué haría algo así? Algunos interpretaron su acto como una última muestra de desprecio, no solo hacia el sistema que lo condenó, sino hacia la vida misma. Pero hay más en este gesto de lo que parece a simple vista. En realidad, la negativa de Brewer a comer tuvo repercusiones mucho más profundas de lo que él mismo podría haber imaginado. Lo que se percibió como un abuso de un privilegio final llevó a las autoridades penitenciarias de Texas a tomar una decisión drástica: abolir la práctica de conceder peticiones específicas de última comida a los reclusos condenados a muerte. Desde ese momento, los presos en Texas ya no pueden solicitar comidas especiales antes de su ejecución, un cambio de política que refleja cómo incluso un acto aparentemente trivial puede tener consecuencias significativas y duraderas. Es interesante notar cómo este gesto, que podría parecer insignificante en comparación con los crímenes atroces que Brewer cometió, terminó teniendo un impacto considerable en el sistema penitenciario de Texas. La historia de Lawrence Russell Brewer no solo es un recordatorio de su desprecio hacia la vida y la sociedad, sino también de cómo un último acto, aparentemente insignificante, puede desencadenar cambios profundos en las políticas que afectan a los condenados a muerte. Este acto final de Brewer ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como un último intento de controlar su destino, otros como una expresión de su desprecio por todo lo que le rodeaba. De cualquier manera, su decisión de rechazar la comida que él mismo había pedido añade una capa más de complejidad a su ya oscura historia. En última instancia, la historia de Brewer nos muestra cómo las decisiones finales de un individuo pueden tener un alcance e impacto inesperados, dejando una huella que trasciende la muerte misma. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de los últimos deseos, el poder de los gestos simbólicos y la forma en que incluso las acciones más pequeñas pueden cambiar el curso de las políticas y las vidas de aquellos que vienen después. Fe y justicia. John Henry Ramírez, un nombre que dejó una huella indeleble en la historia judicial de Estados Unidos, no solo es recordado por el brutal asesinato que cometió en 2004, sino también por una batalla legal que sacudió los cimientos del sistema judicial del país. En lugar de pedir una última comida, como es común entre los condenados a muerte, Ramírez sorprendió a todos con una petición profundamente espiritual. Pidió que su pastor, Dana Moore,
estuviera presente durante su ejecución para imponerle las manos y orar en voz alta mientras tomaba su último aliento. De entrada, esta solicitud, aunque simple en apariencia, tocó un tema de enorme complejidad: el derecho a la libertad religiosa, incluso en los momentos finales de vida. Sin embargo, lo que podría haber sido una concesión sencilla se convirtió rápidamente en el epicentro de una intensa batalla legal. ¿Por qué? Porque las autoridades penitenciarias de Texas, inicialmente, denegaron su petición, argumentando razones de seguridad. Esta negativa no fue aceptada fácilmente por Ramírez, quien, decidido a defender su derecho, llevó su caso a los tribunales. Así pues, lo que comenzó como un deseo personal y profundamente humano se transformó rápidamente en una cuestión de derechos fundamentales, generando un debate que resonó en todo el país. La batalla legal se prolongó durante meses, escalando hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Por un lado, la Corte Suprema evaluó la petición de Ramírez. Por otro lado, se encontró frente a la tarea de equilibrar la importancia de la libertad religiosa con las estrictas políticas de seguridad en las prisiones. Finalmente, en una decisión que sería recordada como histórica, la Corte Suprema falló a favor de Ramírez, subrayando que su derecho a la libertad religiosa debía ser respetado, incluso en un momento tan crucial como el de su ejecución. Este fallo no solo marcó un precedente en la historia judicial de Estados Unidos, sino que también reafirmó una idea fundamental. Los derechos humanos no se pierden al cruzar las puertas de la prisión, incluso cuando el final está cerca. Entonces, el 5 de octubre de 2022, John Henry Ramírez fue ejecutado, pero no sin que se cumpliera su último deseo. Así es, su pastor, Dana Moore, estuvo presente, y mientras se apagaba su vida, las oraciones se elevaron en voz alta, otorgándole a Ramírez el consuelo espiritual que tanto había buscado en sus últimos momentos. Este caso trascendió el ámbito legal, tocando fibras profundas en una sociedad que se debatía entre la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. La historia de John Henry Ramírez es mucho más que la de un hombre enfrentando la muerte. Es también la de una lucha por mantener viva la fe y la dignidad hasta el último segundo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la espiritualidad pueden prevalecer. La lucha de Ramírez resonó no solo entre aquellos que apoyan la libertad religiosa, sino también entre defensores de los derechos humanos y aquellos que cuestionan el alcance del poder estatal en la vida de los individuos. Por otro lado, este caso también subrayó las tensiones existentes entre las normas de seguridad en las prisiones y el respeto a los derechos individuales, un tema que continúa siendo objeto de debate en los más altos niveles del sistema judicial. A través de su batalla legal, Ramírez no solo luchó por su derecho a una última oración, sino que también puso de manifiesto las complejas intersecciones entre la fe, la ley y los derechos humanos. Pizza de compasión. Philip Workman, un hombre cuyo nombre quedó grabado en la historia de los condenados a muerte, logró darle un giro inesperado y profundamente humano a la narrativa de los últimos deseos. Condenado por asesinato, Workman se encontró en el corredor de la muerte, enfrentando la inminencia de su ejecución. Sin embargo, en lugar de centrarse en un deseo final para sí mismo, como suele ser el caso, Workman sorprendió a todos con una petición que nadie esperaba. Pidió que se entregara una pizza vegetariana a una persona sin hogar. Este deseo, tan simple en apariencia, ocultaba un gesto profundo de compasión y humanidad que contrastaba radicalmente con el crimen que lo había llevado al corredor de la muerte. En un momento en que la mayoría de las personas se concentrarían en sí mismas, Workman mostró una preocupación por los demás que dejó perplejos a muchos. Ahora bien, aunque uno podría esperar que tal petición fuera cumplida sin problemas, las autoridades de Tennessee decidieron no hacerlo. Argumentaron que no podían cumplir con un último deseo que involucrara a un tercero, lo que dejó a muchos desconcertados y provocó una oleada de críticas. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado y conmovedor. En respuesta a la negativa de las autoridades, personas de todo el país decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Así es,
de manera espontánea y sin coordinación aparente, comenzaron a donar pizzas vegetarianas a refugios para personas sin hogar en honor a la última petición de Workman. Lo que empezó como una petición individual se transformó rápidamente en un movimiento colectivo de generosidad y solidaridad, un acto que demostró cómo un simple gesto puede inspirar a una comunidad entera a hacer el bien. Lo más sorprendente es que este acto final de Workman no solo destacó su deseo de redención en sus últimos momentos, sino que también puso de manifiesto el poder de la compasión y la bondad. En medio de las sombrías circunstancias que rodeaban su ejecución, la historia de su último deseo resonó profundamente en la sociedad, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de hacer algo bueno, por pequeño que sea. Además, la reacción del público a la historia de Workman subrayó la capacidad humana de conectarse a través de actos de generosidad, incluso en situaciones tan trágicas como una ejecución. A pesar de que las autoridades no cumplieron su deseo, la ola de donaciones de pizzas vegetarianas mostró cómo una simple idea puede desencadenar una cadena de acciones positivas que tocan a muchas vidas. En este sentido, la pizza vegetariana que nunca llegó a su destino se convirtió en un símbolo de esperanza y compasión, un recordatorio de que, hasta el final, Philip Workman eligió hacer el bien, dejando tras de sí un legado que trascendió su crimen y tocó los corazones de muchos. Su historia nos invita a reflexionar sobre la redención, la compasión y la capacidad de los seres humanos para cambiar el curso de su vida, incluso en sus momentos finales. Así pues, la pizza de compasión no es solo un último deseo, sino un testimonio del poder transformador de un acto simple y desinteresado. Es una historia que nos muestra que, incluso en los momentos más desesperados, un pequeño gesto de bondad puede encender una chispa de esperanza y compasión en un mundo que a menudo parece oscuro y sin esperanza. En definitiva, el legado de Philip Workman es un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto profundo y duradero en los demás. Banquete macabro. John Wayne Gacy, un nombre que sigue provocando escalofríos en Estados Unidos, es recordado no solo por los atroces crímenes que cometió, sino también por la desconcertante y, en muchos sentidos, perturbadora petición que hizo para su última comida. Conocido como el payaso asesino, debido a su inquietante costumbre de entretener a niños disfrazado de payaso, Gacy fue responsable de la muerte de 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentar la inyección letal, lo que pidió dejó a muchos con un nudo en el estómago. Camarones fritos, un balde de pollo de KFC con la receta original y fresas frescas. Lo curioso es que, para el público, la elección de KFC no era simplemente una preferencia gastronómica aleatoria. En realidad, Gacy había dirigido 3 restaurantes de KFC en Iowa durante los años 60, una época en la que llevaba una vida aparentemente respetable y normal. Este detalle es lo que hace que su última comida sea tan inquietante, pues parece un intento de aferrarse a una imagen de sí mismo que ya no existía, un recuerdo de una vida anterior que contrastaba fuertemente con la monstruosidad que posteriormente reveló al mundo. Por otra parte, la elección de fresas como parte de su última comida también añade un toque extraño y perturbador a esta historia. Mientras que las fresas suelen asociarse con la frescura y la inocencia, en el contexto de Gacy, su inclusión en el menú final se siente casi grotesca, como si estuviera intentando encarnar una dualidad imposible entre lo dulce y lo siniestro. Imagina la escena. Un hombre que fue responsable de una ola de asesinatos brutales, sentado frente a una bandeja de comida que evoca una época más inocente de su vida, mientras se prepara para enfrentar su destino final. En efecto, lo que Gacy dejó con su última comida fue una mezcla de horror y desconcierto, un recordatorio de cómo un hombre que pudo haber vivido una vida tranquila y productiva eligió en cambio un camino de oscuridad inimaginable. Su ejecución en 1994 puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos,
pero el eco de su pedido final, con esa inquietante conexión con su pasado, sigue resonando como un macabro recordatorio de las profundidades a las que puede caer el ser humano. Además, este episodio subraya la complejidad de la mente humana. Como alguien que, en algún momento, fue capaz de llevar una vida aparentemente normal y respetable, terminó convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. La elección de su última comida, con ese balde de pollo de KFC que evoca su vida anterior, sugiere una especie de nostalgia retorcida, un intento final de reconectar con una versión de sí mismo que ya no existía. Pero lo que realmente hiela la sangre es la imagen de Gacy consumiendo fresas frescas en sus últimos momentos. Las fresas, en su contexto típico, representan algo completamente opuesto a la vida que Gacy llevó. Son frescas, vibrantes, llenas de vida. Y sin embargo, ahí estaban, en su bandeja, como un contraste grotesco con la realidad de sus crímenes. Es casi como si estuviera tratando de suavizar el horror de su vida con un toque de dulzura, un intento inútil de reconciliar dos facetas de su identidad que nunca podrían coexistir en armonía. Así pues, el banquete macabro de John Wayne Gacy no es solo una anécdota curiosa en la historia de las ejecuciones, sino un testimonio del abismo al que puede descender la mente humana. Su última comida, con esa mezcla de elementos que evocan tanto su pasado inocente como su naturaleza monstruosa, sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo el mal puede disfrazarse de normalidad y cómo, incluso en los últimos momentos, los símbolos de una vida perdida pueden seguir ejerciendo su poder. Sencillez trágica. Teresa Lewis, una mujer cuyo nombre se inscribió en la lista de los condenados a muerte en Virginia, dejó un último deseo que, a pesar de su aparente simplicidad, resonó con una fuerza inesperada y conmovedora. A diferencia de muchas otras personas en su situación, que optan por extravagantes banquetes finales, Teresa pidió algo que cualquiera podría encontrar en la mesa de una comida casera: pollo frito, guisantes con mantequilla y un toque de pimienta negra. Lo que realmente conmueve de su historia es cómo esta elección tan humilde refleja las complejidades de su vida y de su caso. De hecho, Teresa no era una criminal común. Su historia es la de una mujer con capacidades intelectuales limitadas, una mujer que se encontró atrapada en una situación que la llevó a cometer crímenes atroces junto con dos cómplices. Aunque confesó su participación en los hechos y reconoció la brutalidad de los crímenes, su sentencia desató un debate encendido sobre la justicia de aplicar la pena de muerte en casos donde la capacidad mental de la persona está en cuestión. Es importante destacar que, en sus últimos momentos, Teresa no pidió algo grandioso o espectacular, sino una comida que cualquiera podría preparar en casa. Esta elección, tan simple en apariencia, añade un matiz de patetismo y vulnerabilidad a su historia. Mientras que su crimen fue espantoso, su último deseo reflejaba una sencillez y una humanidad que contrastaban fuertemente con la imagen de una asesina condenada. Es como si, al final de su vida, Teresa buscara un consuelo en lo cotidiano, en lo que conocía, un gesto que la acercara a la humanidad que perdió en el transcurso de sus acciones. Fe negada. Stephen Wayne Anderson, un hombre cuyo nombre quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos, protagonizó un último acto que sorprendió a muchos por su sencillez y profundidad espiritual. Condenado por asesinato, Anderson no pidió una comida extravagante ni un festín desmesurado, como es común entre los condenados a muerte. En lugar de eso, hizo una solicitud profundamente significativa. Pidió una Biblia, con la intención de leerla en voz alta y orar durante sus últimos momentos en este mundo. No obstante, lo que podría haber sido un gesto de redención y paz fue rápidamente frustrado por las autoridades penitenciarias. Alegando razones de seguridad, denegaron su petición. Desde su perspectiva, entregar una Biblia a un condenado a muerte representaba un riesgo, quizás temiendo que pudiera ser utilizada de alguna manera inadecuada o peligrosa. Así pues, Anderson se vio privado de su último deseo, un deseo que no buscaba ni indulgencia ni placer, sino simplemente un último contacto con lo divino, un anhelo de conexión espiritual antes de enfrentar lo inevitable.
Lo que es más sorprendente es que, a pesar de esta negativa, Anderson no perdió su enfoque espiritual. Incluso sin la Biblia en sus manos, continuó meditando y orando, manteniéndose centrado en su fe hasta el final. Es fascinante cómo, en un hombre condenado por un crimen violento, existía una lucha interna entre su pasado oscuro y un deseo genuino de encontrar redención en sus últimos momentos. Además, esta historia subraya la paradoja de un sistema que, aunque dispuesto a administrar la pena capital, puede negarle a un hombre el consuelo espiritual en sus últimos momentos, por miedo a lo que podría suceder. Sin embargo, la fe de Anderson fue más fuerte que las barreras impuestas por la prisión, mostrando cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, el espíritu humano puede aferrarse a lo que considera sagrado. Su deseo de leer la Biblia no fue simplemente una petición trivial, sino una declaración de su intento de encontrar paz interior, algo que ni siquiera las paredes de una prisión podían detener. Es interesante considerar cómo la Biblia, un objeto tan simple y común, se convirtió en el centro de una tensión entre el deseo de un hombre de buscar paz y las estrictas medidas de seguridad del sistema penitenciario. A pesar de no haber podido tenerla en sus manos, la historia de Anderson resalta cómo su deseo de redención y su búsqueda de paz espiritual prevalecieron sobre la negativa de las autoridades. Este gesto final, aunque denegado, dejó un legado de lucha interna y reflexión sobre el perdón y la redención, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser una fuente de fortaleza inquebrantable. Whisky denegado. Gary Gilmore, un nombre que resuena profundamente en la historia criminal de Estados Unidos, no solo se hizo famoso por sus crímenes, sino también por ser el primer hombre ejecutado en el país tras una moratoria de casi 10 años. Cuando llegó el momento de enfrentarse a su destino, Gilmore mostró una sorprendente aceptación desafiante que, incluso hoy, sigue provocando debates. En lugar de pedir una última comida extravagante, optó por algo sencillo y cotidiano, lo que cualquiera podría encontrar en una cena familiar: una hamburguesa, huevos duros, una patata al horno y café. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue su petición final de acompañar esta comida con 3 tragos de whisky Jack Daniels, una elección que reflejaba tanto su carácter indomable como su resignación ante lo inevitable. Por supuesto, las autoridades penitenciarias, con su rigidez habitual, denegaron esta solicitud, argumentando que no se permitía el consumo de alcohol en el corredor de la muerte. Pero lo que es aún más fascinante es cómo Gilmore aceptó esta negativa con la misma calma con la que había pedido el whisky. De hecho, su reacción reflejó una actitud desafiante, casi estoica, que dejó una impresión duradera en todos los presentes. Así que, mientras muchos podrían haber esperado una protesta o una última petición desesperada, Gilmore mantuvo su serenidad. De alguna manera, su conducta durante esos últimos momentos parecía ser una declaración final, un mensaje de que, aunque su vida terminara en manos del Estado, aún tenía el control sobre cómo enfrentaría su fin. Es interesante notar que su elección de whisky Jack Daniels, una bebida asociada con la independencia y el espíritu rebelde, no fue una mera casualidad. Era un reflejo de su personalidad y de la forma en que deseaba ser recordado, como un hombre que incluso al borde de la muerte no perdió su sentido de identidad. Además, su ejecución en 1977 no solo marcó un hito en la historia judicial de Estados Unidos, sino que reavivó un debate que había estado latente durante años: el lugar de la pena de muerte en un sistema judicial que pretendía ser justo y equitativo. El caso de Gilmore se convirtió en un símbolo de las tensiones entre el deseo de justicia y la aplicación de un castigo tan definitivo como la pena capital. Aunque el whisky le fue negado, la imagen de Gilmore, con su última comida sencilla y su solicitud de whisky, se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío frente a la muerte. Lo más intrigante es que, a pesar de las circunstancias, Gilmore logró transformar sus últimos momentos en una declaración de independencia, un acto final que dejó una huella profunda en la historia legal y cultural de Estados Unidos. Su historia es una mezcla de simplicidad y rebelión, donde un hombre, incluso en sus últimos momentos,
se aferró a su identidad y dejó tras de sí un legado que desafió las normas y reavivó debates profundos sobre la justicia y la moralidad en la aplicación de la pena capital. En definitiva, Gary Gilmore no solo dejó una huella en la historia legal, sino que también se aseguró de que su último acto fuera un reflejo de su vida, complejo, desafiante y profundamente humano. Su caso sigue siendo estudiado y debatido, y su nombre perdura como un recordatorio de las complejidades de la justicia, la moralidad y el poder de la autodeterminación, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Café amargo. Aileen Wuornos, una de las figuras más controvertidas y conocidas en la historia criminal de Estados Unidos, dejó una marca indeleble no solo por los crímenes que cometió, sino también por la manera en que enfrentó sus últimos momentos. A diferencia de muchos otros condenados que eligen comidas opulentas o simbólicas como su último deseo, Wuornos hizo una elección que sorprendió a todos por su simplicidad y, en cierto modo, por su dureza. Pidió una simple taza de café negro. Ahora bien, esta elección, tan sencilla como inesperada, parece encapsular toda la complejidad de su carácter. En lugar de optar por un banquete que pudiera haber aliviado sus últimos instantes, Wuornos se mantuvo fiel a su naturaleza indomable y aceptó su destino con una tranquilidad que casi roza la indiferencia. El café negro, sin azúcar ni leche, podría verse como un reflejo de la amargura que probablemente sintió al final de su vida, después de haber sido condenada por una serie de asesinatos que ella misma justificó como actos de defensa propia. Sin embargo, lo que hace esta historia aún más fascinante es el contexto en el que Wuornos vivió y murió. Condenada por matar a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990, Wuornos fue presentada por los medios como una figura casi demoníaca, una mujer cuya vida turbulenta y trágica la llevó por un camino de violencia y desesperación, pero al pedir solo una taza de café, rechazó cualquier intento de suavizar o redimir sus últimos momentos, dejando claro que no buscaba compasión ni perdón. Además, su elección final parece casi desafiante, como si dijera al mundo que no necesitaba más que lo básico para enfrentar la muerte. El café, una bebida cotidiana y mundana, se convirtió en su único compañero en sus últimos momentos, un testimonio de la cruda realidad de su existencia y de su inquebrantable aceptación de lo que estaba por venir. Es interesante notar que, a pesar de la gravedad de sus crímenes y de la controversia que rodeó su juicio y ejecución, Wuornos sigue siendo una figura que fascina y desconcierta a partes iguales. Su decisión de pedir una taza de café, tan simple y sin adornos, añadió un último toque de misterio a una vida ya de por sí envuelta en complejidad y contradicciones. De este modo, la simple taza de café de Aileen Wuornos no fue solo una elección de última comida, sino una declaración final, un acto que encapsuló su vida, su carácter y su trágico final de manera tan poderosa como cualquier palabra podría haberlo hecho.